¿Qué me dirías si te contara que el ser humano evolucionó y que hoy en día somos como somos gracias a que unos monos hace muchos años atrás se drogaron? Sí, 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 se volaron. Consumieron plantas alucinógenas. La primera medicina estaba en plena naturaleza, iluminada por hogueras, acompañada de plantas, cantos, rezos y danzas. Libre, salvaje, potente y amorosa, la primera medicina salió del monte o de la selva y llegó a la cueva. Pero ¿qué sustancia podría haber sido tan poderosa, capaz de aliviar los males físicos, psíquicos y espirituales? Una medicina que, según esta tesis, no solamente alivió los males, sino que posiblemente condujo a la evolución de la humanidad. En 1990, Terence McKenna sugiere la teoría del monodopado, la cual sostiene que efectivamente el consumo de hongos alucinógenos habría cooperado en la transformación del cerebro de nuestros antepasados. Muchos científicos se han preguntado por qué el ser humano evolucionó tan rápido. Consideran que una evolución de semejante magnitud debería haber llevado alrededor de unos 10 millones de años. Pero ¿qué crees? Ocurrió nada más que en 3 millones. Y tan solo en 2 millones de años su cerebro dobló el tamaño, ya que microdosis aportaban una mayor agudeza visual, lo que representaba una ventaja evolutiva. De esa manera, al tener mayor agudeza visual, podían ver mucho mejor a los depredadores y correr o ver mamuts y cazar. En dosis medias relajaba el sistema nervioso y aumentaba la libido, fortaleciendo así los lazos sociales en la tribu. Como que andaban muy cariñosos entre ellos gracias a estas dosis medianas. Si eres conocedor de la obra de Wilhelm Reich, sabrás lo importante que es la libido y el desarrollo sexual en la psique humana. Por lo cual, no es de sorprenderse que este comportamiento más sexual haya influenciado poderosamente en su evolución. En nuestros antepasados primates se ve claramente una posición jerárquica, donde el macho alfa es quien manda sobre los otros monos de la tribu. Pero quizá, gracias a esta estimulación sexual y espiritual, nuestros antepasados polígamos trascendieron la tendencia a ser o a querer ser un macho alfa que les venía por default y no trazaron líneas de jerarquía ni pertenencia, ni de parejas, ni de hijos, ya que todos los infantes eran considerados hijos de la tribu. El consumo de estas poderosas sustancias en dosis mayores producían auténticos viajes interiores que ampliaron la percepción y el sentido del sí mismo. Y no solo eso, en altas dosis también produce el efecto de la glosolalia, un lenguaje sin significado espontáneo, lo que pudo haber influenciado en la aparición del lenguaje humano. Glosolalia, estaban con ganas de compartir sus experiencias místicas. Bueno, el consumo de plantas alucinógenas no solo fue medicinal, sino que también fue un importantísimo catalizador cultural, ya que amplió la percepción y el sentido del sí mismo. Favoreció el desarrollo del lenguaje y del arte a través de cantos, mantras y rezos. Esto de que haya potenciado o impulsado esta necesidad de producir sonidos fue algo súper importante. Al ser capaces de expresar estos sonidos y poder llevarlos a la experiencia artística y espiritual, con cantos, mantras y rezos, se producían vibraciones que funcionaban como masajes al cerebro. Estoy masajeando mi cerebro. Según Terence McKenna, esta vibración en el cráneo podía deshacer ciertas toxinas. Sin embargo, la aparición del lenguaje no solo se manifestó externamente, sino que también comenzó el diálogo interior. Y ustedes saben que este diálogo interior representa a una función de la mente llamada ego, que, fue una cajita de Pandora. Según Terence McKenna, gracias a las experiencias alucinógenas se lograba disolver el ego momentáneamente, con lo cual este exceso de lenguaje y de diálogo interior se equilibraba. Wilhelm Reich también menciona en ciertos de sus libros ciertas estrategias naturales que hacían que este constante diálogo interior se neutralice. Estas prácticas sociales tenían que ver con una sexualidad libre y natural, y no solo con la sexualidad, sino con la libre expresión de las emociones. Pero quizá una de las cosas más importantes fue la ayuda en la disolución momentánea del ego, y con ello el diálogo interior y la cantaleta. Esta hipótesis conecta las plantas sagradas con la expansión de la conciencia, el desarrollo cognitivo y la evolución cultural de la humanidad.
Ahora bien, ¿cómo es que estos monitos llegaron a consumir estas plantas alucinógenas? Bueno, hace mucho tiempo atrás, nuestro antepasado mono vivía comiendo hojas en la selva africana. Pero de pronto esta selva comenzó a secarse y los antiguos primates tuvieron que bajar de los árboles y caminar por la creciente pradera a ver si encontraban algo de comer. En la búsqueda de alimento, nuestros antepasados, cazadores-recolectores, fueron descubriendo distintas plantas, algunas comestibles, otras venenosas y otras muy mágicas. Ahora vos me dirás, ¿de dónde saca este señor esta información? O sea, ¿cómo sabía él que nuestros antepasados consumían estas sustancias? Bueno, hay una amplia evidencia muy interesante que te la voy a compartir ahora. Una de las primeras evidencias de la relación entre los psicodélicos y la espiritualidad humana se encuentra en las pinturas rupestres de Tassili N'Ajjer, en Argelia. Estas pinturas datan alrededor de 4.700 años antes de Cristo y muestran figuras humanas con lo que parecen ser hongos brotando de sus cuerpos. Estas figuras podían haber sido representaciones de los chamanes o curanderos en trance, utilizando los hongos para acceder a dimensiones espirituales. Evidencia número 2. En la cueva de Selva Pascuala, en España, se encuentran murales que datan del 4000 a.C. Estos murales representan figuras con lo que podrían ser hongos alucinógenos, sugiriendo así su uso ritual. Evidencia número 3. En Siberia, alrededor del año 1 a.C., se encontraron representaciones de figuras humanas con hongos en la cabeza, un símbolo claro de la conexión entre los chamanes y los enteógenos. Evidencia número 4. La cueva Pinwheel, ojalá que se pronuncie así, Pinwheel, no sé, que data de 1530 a 1890 después de Cristo. En la cueva Pinwheel, en California, se descubrieron restos masticados de Datura gristil, una flor con propiedades alucinógenas. Esta es la primera evidencia inequívoca del consumo de alucinógenos por parte de pueblos indígenas en América del Norte. Los investigadores sostienen que los pueblos nativos utilizaban esta planta en rituales espirituales, mostrando la persistencia de prácticas chamánicas con sustancias psicoactivas. Evidencia número 5. En el nordeste de Argentina se encontraron pipas de cerámica asociado con semillas de Anadenatera peregrina. Estas pipas, datadas del año 2130 a.C., son prueba del uso ritual de plantas psicoactivas en contextos chamánicos. Evidencia número 6. Esculturas de la cultura maya. En la cultura maya, desde 1650 a.C. hasta el 550 después de Cristo, se han hallado estatuillas de piedra y figuras de cerámica que representan hongos, muchas veces junto a figuras humanas. Estas esculturas sugieren su papel en los rituales chamánicos y religiosos de las civilizaciones mesoamericanas. Y por último, la evidencia número 7. En las antiguas culturas indoiranas, el consumo de soma o ahoma fue esencial para las prácticas religiosas. Soma, ahoma y otras bebidas sagradas representan el vínculo entre los seres humanos y los dioses y el papel fundamental que las sustancias alucinógenas desempeñaron en el establecimiento de las primeras religiones organizadas. Ahora bien, ¿fueron las plantas alucinógenas el único motor de la evolución de la mente? Bueno, posiblemente no. Y quizá el más importante fue la vida comunitaria. La presión de la vida en grupo dio un impulso a la evolución porque se necesitaba entender a los demás, comunicarse, anticipar sus intenciones y mantener vínculos. Imagínate cómo debían organizarse para cazar un mamut. Pero pienso que las plantas visionarias actuaron como un catalizador que aceleró la percepción de lo espiritual y lo simbólico. Sin embargo, es importante recalcar que en todas las teorías y en la historia siempre aparece un hecho clave, y es que desde el inicio la espiritualidad y la medicina estaban entrelazadas. Que una planta alucinógena haya servido como mediadora está en discusión. Pero lo que es innegable es que siempre la dimensión espiritual del sanador y el papel de la comunidad en la salud, donde el arte, el rito y la medicina se manifestaban como un todo. Ahora, si seguimos con la teoría de Terence McKenna del mono dopado, nos va a surgir una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no seguimos contentos como estábamos antes? Bueno, conforme el ser humano se fue dispersando por el mundo, el acceso a estos hongos psilocibios dejó de ser tan fácil. Sin embargo, quedaron en la memoria de algunas tribus que continuaron con su consumo y le otorgaron el carácter de ritual chamánico. Sin embargo, el punto clave en el retiro de su práctica fue la llegada del sedentarismo y el patriarcado, como siempre.
Con esto, no solo la práctica chamánica y el consumo de sustancias alucinógenas fueron prohibidas, sino que también cualquier expresión que pusiera en riesgo la nueva herramienta de control, el ego. El fin de estos rituales marcó el inicio de un proceso que culminó en la religión como sistema de control. La separación de nuestro cuerpo y del mundo comenzó cuando el patriarcado se impuso masivamente y finalmente totalmente. Es importante entender que la humanidad no siempre vivió en sufrimiento. Hay un video donde profundizo sobre este tema y te recomiendo que lo mires. Hay algo que me puse a pensar cuando estaba haciendo este video y es el hecho de que hay bastantes personas que dicen que el ser humano evolucionó gracias a los extraterrestres, ¿no? De que hubo una manipulación genética o que hubo una visita de estos seres y que esto está documentado justamente en las cuevas de Tassili, que es la que mencionamos en este video. Bueno, yo me he puesto a pensar que si es que el ser humano estaba consumiendo estas sustancias, muy posiblemente haya podido tener esa comunicación con los extraterrestres mediante el trance. No necesariamente los extraterrestres tenían que viajar acá. Cuando se toma este tipo de medicinas, hay una comunicación con seres que están en otras dimensiones. Entonces, posiblemente muchos aprendizajes fueron pasando a ellos gracias a estos viajes alucinógenos que ellos tenían. Bueno, eso es algo que yo estuve pensando. No sé tú qué piensas al respecto. Me gustaría mucho conocer tu opinión. Así que déjame en los comentarios qué piensas. ¿En verdad crees que el ser humano evolucionó gracias a estas plantas alucinógenas? ¿Crees que los extraterrestres fueron los que modificaron al mono? ¿O crees que los extraterrestres hacían comunicación con las personas mediante los viajes estos con los psicodélicos y que gracias a eso fueron aprendiendo las cosas que fueron aprendiendo? Bueno, nunca vamos a saber nada. Sin embargo, es divertido formularse teorías de hipótesis. Al final, todas tienen lo suyo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que seas muy feliz. El siguiente video voy a hablar sobre los primeros médicos de la historia, que sí, sorpresa, bueno, van a ser los chamanes, pues sí, obviamente la primera medicina era una planta alucinógena, los primeros médicos van a ser los curanderos y los chamanes. Así que si te interesa, va a estar acá el siguiente episodio y mi opinión personal acerca de los viajes con plantas alucinógenas, que está por acá. Muchas gracias por estar aquí. Si quieren aprender más sobre recursos para cuidar su salud de una manera natural, no dejen de entrar al enlace que está abajo del video o de visitar mi página web www.nataliavidier.com. Vamos a hacer que se limpien las toxinas de la cabeza.